Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo no sé si es positivo o negativo cerrar, si la atención todavía del auditorio está con nosotros, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, agradecer las palabras del magistrado Edgar Hernández y en nombre propio y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, agradezco la invitación que me extendiera la unidad académica de la Suprema Corte de Justicia a través de los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbucia y Edgar Hernández Mejía. Constituye un honor para mí participar en este panel junto a profesionales del derecho y técnicos en la materia que gozan de mi respeto. Celebro la realización de este tipo de encuentros. ¿Por qué? Siempre he visto cómo los expertos en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal y otras áreas, tienden a debatir sus posturas sobre el quehacer que les ocupa. Con altura y respeto, lo hacen hasta respondiendo lo que otro haya escrito en la prensa, en un blog personal o manifestado en un foro especializado. Esto también es posible en el derecho inmobiliario. Estamos llamados a intercambiar nuestros criterios, que sean convergentes o divergentes, siempre servirán para nutrir el ámbito jurídico inmobiliario. Debemos profundizar el estudio de esta rama del derecho. Esa es mi primera sugerencia. Y planteo lo anterior, pues entiendo que la jurisdicción inmobiliaria ha padecido y sigue padeciendo de un hermetismo que le hace más mal que bien. El escenario actual amerita de buenas relaciones interinstitucionales y entre órganos que conforman la jurisdicción inmobiliaria, de escuchar las necesidades, preocupaciones y sugerencias de la sociedad y de una adecuada estrategia de comunicación que informe y eduque a los usuarios. En otras palabras, se debe ser más abierto, dejando a un lado el molde que impone el exhaustivo trabajo diario. Ahora bien, a mi juicio, un mejoramiento considerable, tanto de la aplicación de la ley como de la operatividad, solo se logrará cuando se entienda que el problema está en el fondo. Tenemos un problema de diseño en nuestro sistema. Hemos partido de la excepción, lo judicial, y no de la regla, que es la inscripción registral. La actuación no está inscrita y ya estamos dudando de ella. No hemos ideado un sistema para evitar el conflicto. Hemos adoptado el conflicto como algo ordinario de lo que hay que protegerse, pero no eliminar. Es por esto que vemos un alto índice de litigios. Eso me permite preguntar, ¿está bien diseñado un sistema en el que los registrados sufren tantos cuestionamientos judiciales? Esto me lleva a precisar que debemos fortalecer lo inscrito. Debemos darle el valor que en un sistema registral tiene la inscripción. La ley habla de que se presume la exactitud del derecho registrado, dotando de fe pública su constancia. Sin embargo, ¿qué hemos hecho y qué debemos hacer? Número 1, hemos sacado a la calle un documento llamado duplicado, cuya emisión es sinónimo de desconfianza en lo escrito, llegando al punto de convertirlo en un título real, pues es imprescindible su presentación, a pesar de que pudo haber sido manipulado o directamente falseado, para la ejecución de actuaciones registrales. Es más fácil, económico y seguro que si B quiere saber si A es el legítimo propietario y por ende puede venderle, solicite una certificación al registro, quien reflejará todo lo vigente en el folio registral que maneja. Lo anterior se colige de la misma ley 108-05, cuando en su artículo 91, párrafo tercero, crea el mal llamado registro complementario, que textualmente dice lo siguiente: todos los derechos, cargas y gravámenes deben ser incorporados en un registro complementario al certificado de título. Dicho registro acredita el estado jurídico del inmueble. A seguidas, el párrafo segundo del artículo 92 dispone, cito, el Estado
jurídico del inmueble y la vigencia del duplicado de certificado de título se acredita mediante una certificación oficial emitida por el registro de títulos correspondiente. Lo previamente descrito nos permite concluir o extraer las siguientes conclusiones. Número 1, que cuando se entienda lo anterior es que realmente se estará haciendo una correcta aplicación combinada de los principios de legitimidad y publicidad, que dan lugar al principio de fe pública registral, también llamado principio del tercero registral o tercer adquiriente de buena fe a título oneroso. Número 2, que el norte debe ser proteger al titular inscrito de terceros, pero no del transmitente. Y no solo en cuanto a lo no inscrito, sino igualmente respecto de lo mal inscrito o inscrito en un folio distinto del que interesa. Número 3, que la existencia del certificado de título es innecesaria. No aporta seguridad, complica los trámites añadiendo un requisito más y conlleva invertir recursos para su impresión y conservación en los archivos. Que el registro complementario no es complementario como tal, es el verdadero folio registral, cuya existencia elimina lo previsto por el sistema Torrens en lo relativo al certificado de títulos, ya que lo que verdaderamente importa es la inscripción, que a su vez se manifiesta en una certificación emitida por el registro. Aquí sugiero realizar modificaciones en el formato del registro complementario a los fines de que se tenga más espacio para publicitar informaciones esenciales que en la actualidad, en ciertos casos, no se publicita. Y número 5, en esta parte, que tenemos un sistema de registro de derechos, no de títulos. ¿Por qué un sistema de registro de derechos? Pues se basa en la calificación registral de los derechos contenidos en los documentos presentados, que se analiza, se extracta y esto deriva en la inscripción. Hablar de registro de títulos es hablar de transcripción, es definir el sistema ministerial francés y sus actores, aunque no le llamemos igual. Aquí sugiero, aunque pueda parecer un tema semántico, pero para mí importante, que ya empecemos a hablar de registro inmobiliario, de registrador inmobiliario, a llamar las cosas por su nombre. Hemos adoptado un sistema en el que el documento que sirve de causa de la actuación registral mayormente se instrumenta bajo firma privada con legalización de firmas de las partes involucradas por un notario público. Esto último funciona como un simple formalismo, ya que el notario en nuestra práctica actual no verifica quiénes son las partes. En la experiencia de otros sistemas de registro, esto es impensable. Lo que ayudaría a generar mayor seguridad es que los documentos a presentar adopten la forma de un auto auténtico, en el que el notario identifique a los contratantes y dé fe pública de su contenido. En un negocio jurídico, las partes la identifica el notario, no el registrador. La función de este último no es calificar documentos. No tiene que invertir tiempo cuestionando la calidad de quienes suscriben el acto. Para que el sistema mejore, debe establecerse una cadena de responsabilidad que incluya a los notarios. Cada quien que cumpla su rol. Para que un sistema registral de derechos sea fuerte, ha de apoyarse en un sistema notarial igualmente fuerte. Para esto último, creo adecuado establecer un régimen de incompatibilidades en el ejercicio de la función notarial y la de abogado, con un sistema de incentivos para este ejercicio, así como para acceder al cuerpo notarial. También hemos desarrollado un sistema con un entramado de órganos que complejiza su aplicación. Si estudiamos todos los sistemas registrales inmobiliarios del mundo, podremos notar que nuestro marco institucional es único. Si logramos implementar las mejoras necesarias en nuestro sistema, partiendo de un profundo entendimiento del mismo, como ya he planteado, se garantizaría la titularidad sobre los derechos reales inmobiliarios,
con folio y plano, a un costo menor y reduciendo considerablemente con ello los litigios. Los primeros y más directamente perjudicados por la consolidación de un sistema registral son los que perciben rentas derivadas del conflicto. De ahí que sostener una estructura de tribunales y jueces especializados en la materia a futuro se tornaría innecesario, pasando los mismos a formar parte de la estructura judicial civil y conociendo allí de todos los casos relativos a inmuebles que se presenten, si así sucede, si algo se cuestiona. Esto último permitiría unificar criterios y destruiría esas discrepancias vigentes sobre la competencia del juez inmobiliario de conocer acciones de una u otra naturaleza. Hemos implementado un sistema cuya operación es excesivamente costosa, pero no rentable. No es buena idea sostener un sistema registral en base a una asignación presupuestaria. Lo anterior nos lleva a considerar si es momento de que nuestro sistema de seguridad jurídica inmobiliaria se autofinancie y se maneje desde la perspectiva de costos y resultados. La misma ley 108-05 previó ideas encaminadas en este sentido, pero no están funcionando plenamente. Hablo del Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, cuyo objetivo es cobrar aranceles o contribuciones especiales para el funcionamiento y sostenibilidad de la jurisdicción inmobiliaria, así como cubrir al afectado ante inexactitudes. Esta parte de la ley podría estudiarse con el fin de realizar las modificaciones necesarias, complementando el régimen de tasas por servicios que ya está en marcha. Pasando a sugerencias para el fortalecimiento de la calificación registral y la labor de los registros, entiendo lo siguiente. Número 1. El registro debe generar sinergia con otros registros e instituciones, ya que a medida que el registrador disponga de mayor cantidad de bases de datos, registro civil, registro mercantil, DGI, catastro, etc., su calificación será de mayor calidad, incrementándose de esta manera la seguridad jurídica. Esto tendría, además, un fin claro y preciso que trae consigo la Ley 107-13 de Derecho de las Personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, y que resulta perfectamente adaptable a este escenario, que es la descarga burocrática presentada en su artículo 56. Evitar el abuso de la exigencia documental y sus costos. Básicamente, simplificación administrativa. No pidas lo que puedes verificar por la interrelación con otras instituciones o por lo que ya tienes. Ahora bien, lo anterior sumado a la necesidad de que al momento de calificar y como prerrogativa que se le guarda al registrador de pedir una u otra cosa, pero que lo hagan en un solo oficio de observación o subsanación. No introducir un expediente, se señale un punto a mejorar, entre nuevamente y luego entonces me indican que tiene otro oficio. Ya mencionaban parte de esto y creo que es una necesidad que se impone. Número 2. Se debe implementar una carrera registral, siendo requisito esencial para acceder a la función registral el haber superado un concurso de oposición. Se debe completar, y esto con la tecnología y modernidad que exhibe la jurisdicción, el proceso para uso de firma electrónica digital, ya que a pesar de la habilitación para estos fines por parte del Indotel, a través de la resolución 135-09 del Consejo Directivo de ese organismo, no fue implementada de forma oportuna. Este punto nos hace preguntarnos, ¿cuál es el valor jurídico de la asignatura o rúbrica, porque firma digital no es, que actualmente consta en miles de certificados de títulos que han salido vía el sistema SIGAR o que saldrán con el nuevo sistema que inició su implementación el pasado mes de septiembre? La exposición de los efectos jurídicos derivados de esta respuesta puede ser muy preocupante. Número 4. La habilitación del servicio de depósito remoto de expediente para varios registros de títulos del país, que en tiempos de tantos gastos operativos para las oficinas de abogados y la ciudadanía en general, ha funcionado, pero amerita de una expansión a nivel nacional. 5. El tema de la unificación de criterios sigue siendo
un pendiente en la tarea registral. Sin embargo, esa anhelada unificación no debe dirigirnos, como decía hace poco en un extraordinario artículo, mi buen amigo y prestigioso jurista Reinaldo Ramos Morel, hacia el establecimiento de fórmulas cuasi sacramentales que promuevan la pérdida del dinamismo jurídico, aun cuando lo presentado esté correcto y no sea contrario a la ley. Número 6. Deben repensarse las consultas como mecanismo de publicidad formal. La publicidad registral la hace efectiva el registro con la información que maneja. La publicidad registral ha de perseguir la eliminación de intermediarios que no aportan valor añadido al proceso de publicidad. Por tanto, el verdadero y único mecanismo de publicidad formal deberían de ser las certificaciones. Lo contrario debilita la confianza en el sistema y abre la puerta a situaciones que no puede controlar. Al margen de que implica sostener una estructura costosa y que reduce las recaudaciones por concepto de tasas por servicios que generarían las certificaciones. Lo anterior no implica que se mantenga el sistema CIRSEA como herramienta de uso interno y abierto, quizás, para las consultas de planos. Número 7. En definitiva, y en adición a todo lo expuesto en lo registral, exige que por cuestiones de estadísticas no se descuide la calidad, ya que con ella se reduciría la cantidad significativa de los errores materiales que día a día se ven y se padecen. En el ámbito técnico de las mensuras, el sistema bien ha impuesto la necesaria y efectiva vinculación jurídica y gráfica. Es decir, hemos adoptado un sistema que se basa en la correcta determinación, ubicación e individualización del objeto de derecho. Todo inmueble debe de estar acompañado de su respectivo plano. Ahora bien, esto conlleva, número 1, que se debe seguir luchando por reducir las famosas y, a mi juicio, cancerígenas constancias anotadas. No obstante, el proceso por excelencia para su exterminio sigue siendo el deslinde, cuya duración, al pasar obligatoriamente por 3 etapas y los 3 órganos, resulta ser inadecuada para los fines de un sistema efectivo. Esto nos lleva a sugerir la modificación de dicho proceso, proponiendo su desjudicialización en los casos en que el solicitante logre el mutuo acuerdo o no objeción de los colindantes identificados en el plano, o que no haya oposiciones durante la etapa técnica, donde se practican todas las medidas de publicidad para los terceros no conocidos. De presentarse oposiciones, se habilitaría la fase judicial. Número 2. Replicando la fórmula existente para los registros y visto el flujo de expedientes que manejan, se deben habilitar directores regionales de mensuras catastrales adscritos, con el fin de fomentar una calificación catastral con mayor celeridad. 3. Llama nuestra atención el poco uso de la figura del diagnóstico catastral por parte de las direcciones regionales de mensuras catastrales. Esta figura mencionada en el artículo 97 de la ley y descrita en el artículo 148 y siguientes del Reglamento General de Mensuras Catastrales puede ser la vía de escape para verificar situaciones de planos con problemas de medidas y o ubicación, de planos inexistentes, modificados, cambiados o adulterados, y de planos que no se corresponden con la realidad territorial. 4. Se debe fomentar un efectivo régimen de disciplina y consecuencias, que establezca sanciones graduales a aquellos profesionales de la agrimensura que presenten trabajos técnicos al margen de la ley. 5. Permitirse por un buen tiempo el uso de herramientas como el navegador de mano, que generó imprecisiones notorias que hoy impactan las capas de información, y el inicio tardío del proyecto de vectorización y georreferenciación de parcelas históricas, que tiene sus bondades y muchas ventajas, trajo como consecuencia la detección de un gran número de saneamientos superpuestos y deslindes fuera de su parcela de origen que afectan derechos registrados. Muchos de estos casos son reales por la intención evidentemente maliciosa de los interesados, otros son irreales en el terreno, pero que por su aparición en las capas de control
producen que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente solicite una inspección de campo para realizar las comprobaciones del lugar. Esta realidad ha aumentado radicalmente la calidad de solicitudes de inspección, estancando las operaciones técnicas depositadas que no cambian de estado hasta que se tenga certeza de lo constatado. A pesar de los esfuerzos en el área de inspección impulsados por la Dirección Nacional, se hace imperativo realizar una auditoría general de las capas de información e invertir recursos en base de datos cartográficas ajustadas a las tecnologías actuales. En lo concerniente a la tarea jurisdiccional, el impacto de ajustar el sistema a lo que verdaderamente necesita y debe de ser, como ya expliqué, transformaría considerablemente este ámbito. Sin embargo, basándonos en la realidad imperante, se sugiere lo siguiente. Número 1. Creo que se debe revisar la Resolución 1/2016, que modifica el reglamento de tribunales. Existen contradicciones notorias con la ley, al margen de que entendemos que emanó de un órgano sin dificultad para esos fines, sin facultad para esos fines. 2. Que se tomen medidas que disminuyan las limitaciones de acceso a los expedientes que sustentan los procesos judiciales. 3. Que el Consejo del Poder Judicial evite designar jueces que no conozcan esta área del saber jurídico o trasladar jueces ya capacitados en la materia. 4. Entiendo que no se prepararon los tribunales de la JUTAI para satisfacer la demanda de expedientes ante la ola previsible de deslindes que iban a surgir por las prohibiciones y controles de constancias anotadas establecidas en la normativa. Sin duda alguna, los jueces de esta área han demostrado una enorme capacidad de trabajo, pero necesitan de más recursos humanos calificados y de diversas estrategias operativas que les permita equilibrar el tiempo invertido en audiencias con el tiempo invertido en estudio y fallo de casos. Cumplido esto, la mora judicial dejaría de ser esa odiosa protagonista de nuestros tribunales. 5. Que los tribunales de la JI tienen a los abogados litigantes manejándose entre dos tendencias con criterios distintos. Los jueces inmobiliarios pro derecho civil y los jueces inmobiliarios pro autonomía de la jurisdicción inmobiliaria. En mi caso suscribo una tendencia armónica que respeta y aplica los principios y los elementos técnicos que diferencian a este ámbito de los demás, pero que reconoce las evidentes carencias legales y reglamentarias en lo relativo a la tercería, el referimiento en curso de instancia, las demandas en intervención, la figura del defecto, el descargo puro y simple, entre otras, que son perfectamente aplicables y que deben de ser recogidas del derecho común, sin que esto signifique la desnaturalización de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. 6. Se debe poner en funcionamiento el centro de citaciones de la jurisdicción inmobiliaria. Y 7. Se debe implementar una fase conciliatoria previa en materia de litis entre condómines. En cuanto a la ley 108/05 y sus reglamentos, opinamos que deben, y esta es la parte final, que deben atenderse con prontitud los cambios normativos que permitan disminuir los vacíos legales existentes y las contradicciones reglamentos-ley, principalmente en lo concerniente, y como ya expuse, en el ámbito jurisdiccional. Ahora bien, la ley 108-05 de registro inmobiliario presentó una interesante declaración de 10 principios generales, y Joaldo hacía referencia a esto, que trazan las pautas de todo el resto de la normativa. Es por esto que debe mejorarse la misma, quitando, poniendo. Es prudente, y hago algunas observaciones rápidamente, modificar el principio general 2, ya que la especialidad, legalidad, legitimidad y publicidad no son criterios, sino principios sobre los cuales descansa el sistema. Modificar el principio general 3, para que no afirme que el Estado dominicano es propietario, sino estableciendo que se presume que lo es hasta tanto se venza dicha presunción. Modificar el principio general 6, conjuntamente con el artículo 122, a los fines de aclarar legalmente el alcance de las facultades reglamentarias, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo del Poder Judicial. Modificar el principio general 9, pues la libertad de prueba es general. El punto de distinción de los procesos de orden público es el rol activo del juez. Por otro lado, sería interesante elevar al rango legal las prohibiciones generales relativas a constancias anotadas, lo relativo al régimen de copropiedad, a los procesos de partición y a las unidades objeto de registro que constan en el reglamento para control y reducción de constancias anotadas. En cuanto al abogado del Estado, es muy limitado lo establecido en la ley. El legislador puede reglar de forma más objetiva su función y el alcance de ella.
a los fines de evitar interpretaciones, que me permito disentir con el honorable abogado del Estado, tan erradas como el de la sentencia 209-14 del Tribunal Constitucional, al atribuirle una facultad que la Constitución y la ley no le han reconocido. En lo que respecta al resto de la ley, muchas pueden ser las sugerencias. Ya Joaldo trató lo del artículo 31, que yo suscribo, la posibilidad de que se puedan interponer demandas accesorias por parte del demandante, porque el principio ahora mismo solamente se le reserva esto al demandado y viola el derecho de igualdad. Se debe modificar también el artículo que establece 2 audiencias. No son 2 audiencias, son 2 etapas. Una etapa de presentación de pruebas, de instrucción, y una etapa de fondo. En lo concerniente a los recursos administrativos, se debe instituir de forma definitiva la posibilidad de acceder al mal llamado recurso jurisdiccional, que no es más que un recurso contencioso administrativo en sede inmobiliaria, sin la obligación de haber agotado la solicitud de reconsideración y el recurso jerárquico. Ya la resolución 1/2016 empezó a establecer los primeros pasos en ese sentido. De forma transversal, ya para terminar, entiendo que el mejoramiento de la jurisdicción inmobiliaria también pasa por la capacitación especializada y constantes, ya sea con maestrías, diplomados, talleres o cursos cortos. Los jueces deben dominar y entender las nociones y normas que rodean a los aspectos técnicos de mensura y registro. Los técnicos de mensura deben conocer y entender las incidencias de sus funciones en lo registral y judicial. Los registradores deben manejar los procesos técnicos de mensura y los procesos judiciales. Esto mejoraría la interacción entre órganos de la jurisdicción, que a veces parecen estar divorciados, y reduciría indirectamente la alta tasa de errores y el proceder mecánico basado en modelos. En definitiva, nos toca a todos aunar esfuerzos para impulsar cambios concretos en el quehacer de la jurisdicción inmobiliaria. Reitero que podemos entender nuestro sistema, detectar lo que necesitamos e implementarlo. De lograrse plenamente esto, estoy seguro que los registradores calificarán sin miedo, los directores regionales tendrán capas de información catastral íntegras y los jueces comprenderán que la esencia y objetivo de los registros de derechos es anular el conflicto. Este tipo de encuentros sirve para levantar insumos que, si llegan a los tomadores de decisiones y estos se convencen de la necesidad de estos cambios, lograremos tener en pocos años un mejor, efectivo y seguro sistema de registro inmobiliario en la República Dominicana. Muchas gracias.